Vamos a conocer más detalles sobre esta enfermedad y esta mañana nos acompaña, le damos la bienvenida al estudio a la doctora María Antonieta Vélez Ruelas. Ella es secretaria de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien. Escuchábamos que es el Día Mundial de la Hemofilia y valdría la pena retomar el término que es la hemofilia. La hemofilia es un padecimiento hereditario prácticamente en el 85% de los pacientes, que tiene que ver con la falta de prontitud para que el paciente coagule. Es una enfermedad donde las manifestaciones principales de las personas son sangrados, sobre todo a nivel de las articulaciones, que los limite en un momento dado a tener actividades y funciones adecuadamente. ¿Se adquiere, se hereda? En el 90% es hereditaria, un 10% es adquirida a través de diferentes situaciones, pero es hereditaria e incluso las personas que no tienen antecedentes dentro de la familia tuvieron en un momento dado una mutación y por lo tanto es hereditaria prácticamente en el 90% de los casos la hemofilia. Y estábamos viendo que ataca principalmente a los hombres. ¿Por qué a los hombres? El gen que la transmite o la información es a través del cromosoma X y es una enfermedad transmitida por la mujer, padecida por el hombre. ¿Qué cuidados debe de tener una mujer que está embarazada y en qué momento se detectaría o cómo se sabe que su bebé puede tener este padecimiento? Es a través de estudios genéticos, pero básicamente hijas de padres con hemofilia son portadoras obligadas y por lo tanto los hijos de estas mujeres tienen el 50% de posibilidades de tener hijos con hemofilia y los hombres con hemofilia, las hijas todas obligadamente van a ser portadoras de hemofilia. Entonces existe el antecedente familiar y es muchas veces conocidas grandes poblaciones o grandes familias con hemofilia. Estamos viendo el caso de este pequeño que nos comentaba incluso que es su paciente. Es mi paciente Jorge Noel, así es. Este pequeñito Jorge, ¿son los mismos síntomas en un pequeñito como él que en una persona adulta? Depende de la gravedad de la hemofilia. Él, por ejemplo, tiene hemofilia grave. Esto quiere decir que su organismo produce menos del 1% del factor octavo. Él tiene una hemofilia de tipo clásica, hemofilia A, y dependen las manifestaciones o la etapa en la que se presenten de la gravedad de la hemofilia, de la gravedad de la deficiencia del factor octavo o noveno, según sea el caso. Vemos que el sangrado es el principal factor que se manifiesta en este tipo de pacientes. ¿Dónde ocurre este sangrado y con qué frecuencia se presenta? El sangrado es básicamente en las articulaciones, lo que los hace que limiten su función. Hay mucho dolor, hay mucha incapacidad para deambular y para tener actividades normales, sobre todo en etapas pediátricas. Cuando es de gravedad, que es menos del 1% de producción del factor, las manifestaciones van a poder estar presentes desde el momento del nacimiento. En las hemofilias leves o moderadas, incluso depende mucho de las características de cada individuo, puedan aparecer o en etapas más avanzadas en el adolescente. Incluso hay adultos que no se conocen con hemofilia hasta que no son intervenidos quirúrgicamente o que son sometidos a una extracción dental, y es cuando se hace manifiesto que el sangrado no para y continúan las personas sangrando. ¿Esto puede tener consecuencias si se presenta alguna herida para una persona que padece de hemofilia? Una herida en una persona con hemofilia, el tiempo que deja o para de sangrar es mucho más prolongado, y si estamos hablando de una herida que compromete un órgano más, un órgano interno o incluso vital, o incluso en el sistema nervioso central, puede condicionar incluso la muerte. Entonces sí es importante que las personas que se conocen con hemofilia, con una alteración en la coagulación, pues sí tomen las medidas convenientes y pertinentes, y es más, ellos deben portar una plaquita o algo que digan que tienen hemofilia para en un momento dado o en un accidente saber cómo controlar ese sangrado. ¿Cuáles son los mitos que acompañan a la hemofilia? Los mitos uno es que es una enfermedad de la realeza, porque el personaje más conocido era el hijo de los zares de Rusia. Es una distribución verdaderamente universal, no respeta
básicamente ninguna situación ni de posición económica ni de situación étnica. Es una distribución mundial la deficiencia del factor 8, del factor 9, que son las hemofilias A o B, según sea el caso. Muy bien, pues es importante que hagamos conciencia en este Día Mundial de la Hemofilia sobre las posibilidades de tratamiento, las curas, además cómo se debe tratar a este tipo de pacientes. Hay que cuidarlos mucho y hay que estar al pendiente de la evolución de su salud. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora María Antonieta Vélez Ruelas, hematóloga pediatra. Gracias por esta explicación y que tenga un excelente día. Muchas gracias y que todo el mundo ahora sí tenga conciencia, y todos aquellos que conozcan que tienen hemofilia, sobre todo el paciente pediátrico, es importante la profilaxis para la calidad de vida que ellos pueden tener. Muy bien, Muchas le agradezco gracias. mucho. Gracias. Hasta pronto.